responsabilidad. Estimados televidentes del canal 23 de Veraz TV, estamos transmitiendo desde el set de Veraz TV, desde Chulucanas para el Perú y el mundo. Nos encontramos pues en esta segunda parte del programa para entrevistar a dos colegas que vienen a hablarnos de soluciones legales a problemas reales, problemas cotidianos, el día a día que vivimos en los juzgados, en nuestros foros laborales, y aquí estamos pues para presentar este espacio de soluciones legales a problemas reales. Tenemos la presencia de dos colegas de trayectoria, conocedores del campo del derecho, con experiencia amplia desde su posición, unos laboralistas, expertos en la materia empresarial, tributario, exportación también, colegas que han tenido experiencia a nivel de el juzgado, del interior del juzgado, como especialista legal, como asistente en la función fiscal. Ya lo vamos a conocer un poquito de ellos y brindar algunas alternativas de relevancia legal, técnico-procesal, y más que todo dar alguna orientación para solucionar algunos conflictos que se dan en la sociedad, y más que situaciones complejas, técnico-procesales, casuísticas del día a día de nuestra profesión, y ustedes puedan sacar alguna orientación, depende de su caso, de repente le escriben al chat de Veraz TV, el chat está activo, el número, la línea telefónica para que puedan hacer algunas consultas si tuvieran a bien. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar. A mi lado derecho encuentra la doctora Cintia Lima Valverde. Ella tiene amplia experiencia en el campo laboral, empresarial, tributario, y nos va a dar a conocer pues su experiencia. Adelante, colega Cintia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, José. Es muy gratificante estar pues aquí compartiendo esta tarde con ustedes. Bueno, yo soy abogada de profesión, soy Cintia Lima Valverde. Tengo actualmente un estudio jurídico que se dedica a temas laborales, tributarios, civiles, ¿no? Y pues a todo lo que tenga que ver con temas legales, ¿no? y solución de conflictos. Muy bien, estimada colega Cintia, y estamos pues también con la grata compañía de nuestro colega Jair Alberto Córdoba Ramírez, quien nos va a dar a conocer su trayectoria, su presentación. Estimado Jair, adelante. Hola, ¿qué tal, colegas? Bueno, buenas tardes con todos los televidentes. Una vez más acá en el programa Veraz TV, gracias al colega José García, que como decía Cintia, pues no es gratificante poder tener esos espacios en los que tengamos esa conexión con los ciudadanos de nuestra provincia o del distrito de Chulucanas, que lo que más quieren en realidad no ahondar mucho en tecnicismos legales, sino que tratar de viabilizarle más soluciones a algunos problemas que pueda tener de índole legal, ¿no? Y pues yo contento chicos de participar el día de hoy y presto a volcar la cierta o poca experiencia que puedo haber tenido tanto fuera como dentro del sistema, ¿no? Y bueno, pues Sí, está gracias. bien. Gracias por venir, por participar en este programa. El tema es que tenemos muchos conflictos, estimados colegas televidentes, amigos de Facebook, y se hizo el llamado a varios colegas, ¿no? Se convocó, y créanme, estimados televidentes, que este va a ser un inicio para compartir temas cotidianos, temas reales, y dar las soluciones legales, las alternativas de solución, como dice Yair, no tan técnicas, tema de casuística, que podamos nosotros
proponer, ¿no?, de nuestra vivencia profesional, y que ustedes tengan la plena confianza, la seguridad en el trabajo que se hace desde nuestra posición profesional como abogados, litigantes. Y como digo, van a haber otros programas donde van a venir otros colegas a brindarnos su conocimiento, sus alternativas legales para solucionar estos conflictos reales, cotidianos. Y no solamente enfocarnos al tema técnico legal, como dice Yair, sino más o menos casos concretos, casuística, problemas que suceden, ¿no?, en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar, incluso. ¿Quién no ha tenido un problema, un conflicto, una duda, una incertidumbre jurídica, como se señala en el Código Procesal, ¿no? Resolver los conflictos en justicia y paz social, buscando la paz social en los individuos. Tenemos muchos conflictos, por ejemplo, el conflicto en la familia, el conflicto en las parejas, ¿no?, el conflicto en la sociedad, en lo laboral. No sé, Cintia, ¿te animas a compartir algún conflicto que se dé concurrente y alguna alternativa de solución, por ejemplo, en tu campo? Micro. Definitivamente, hoy en día prácticamente estamos sometidos el día a día a conflictos, ¿no? A conflictos que nos atañen mucho en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, en el aspecto de pareja, ¿no? Y uno de los problemas que hoy en día se encuentran muy fuertes dentro de nuestra sociedad, pues es, por ejemplo, los procesos de alimentos, ¿no? Los procesos de tenencias, los regímenes de visita, que hoy en día, por ejemplo, el muchas veces estar en este conflicto el día a día hace que muchas personas no lleguen a un momento para conciliar, sino lo que simplemente se llega es al conflicto, a prácticamente permitir que un tercero, en este caso como un juez, pueda decidir de repente el futuro de unos niños, o quizás el monto que se tiene en este caso que proveer, ¿no?, a los hijos, ¿no? Entonces yo creo que uno de los conflictos más fuertes hoy en día es el tema de los alimentos, en caso de los procesos de alimentos, procesos de tenencia, procesos de regímenes de visitas, ¿no? Entonces son cositas que hoy en día yo creo que tendríamos que ahondar en esto para que las personas que nos ven, ¿no?, puedan tener más o menos un enfoque más amplio de cómo poder comenzar un proceso, cómo poder continuarlo, a quién poder recurrir en este caso. Y muchas veces no solamente querer recurrir al tema judicial, sino tratar siempre de evitar, ¿no? Evitar y a menos por los niños, ¿no?, por la familia, la unidad que hay que proteger en este caso, ¿no? Pero si no se puede y si el conflicto existe, ¿no?, nosotros bueno, estamos completamente seguros que las personas pues tienen que pedir un apoyo legal, ¿no?, a un abogado, ¿no?, en este caso, para que pueda comenzar en este caso a solicitar mediante un proceso lo que les corresponde en este caso a los niños, o en este caso a un adulto mayor también. Entonces, que los alimentos no solamente los piden los niños, sino también pues se tiene, por ejemplo, que dar un hijo a un papá, ¿no?, el cónyuge en este caso, ¿no?, los niños el papá está obligado a pasarle los alimentos a los niños. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? Tener en cuenta ello, saber cómo iniciar un proceso de alimentos, saber que un proceso de alimentos se puede iniciar solamente a solicitud mediante un formulario que tiene el Poder Judicial, ¿no? Entonces, por ahí comenzar, ¿no? Saber que también el proceso de alimentos es una defensa cautiva, que puede ser prácticamente no tener abogado, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿no?,
el órgano judicial muchas veces yo siento que es un poco lento, ¿no? Lento, y a veces no es tan empático con las personas. Entonces, hace poco conversaba con una amiga y me dice mi amiga, pues no, imagínate que sé que el proceso de alimentos puedo ir a solicitar al Poder Judicial un formulario y solicitar la obligación que tiene el padre de mis hijos, pero resulta que, por ejemplo, si veo que a los abogados no les hacen caso muchas veces, la carga procesal es fuerte, y a veces es muy difícil que estos procesitos sean rápidos. Imagínate si yo me presento sola, ¿no? Entonces hay que ver y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Asimismo, procesos de registro. Claro. Vamos a ir. Sí, yo justamente comparto el tema ahí con Cintia, porque el tema de alimentos o estos temas de familia, que ya tienen posterior una connotación legal, parte siempre básicamente de la cultura de nosotros también, ¿no? O de la cultura familiar. Recordemos que al margen de ya llegar a un tema legal, nosotros a lo que estamos llamados como familia es evidentemente a tener una convivencia adecuada, ¿no? El hecho de que posteriormente hay algún tipo de diferencias, hay algún tipo de problema, ¿no? a nivel conyugal, no significa de que nos convirtamos en unos padres egoístas, ¿no? En un padre o una madre egoísta. Y a egoísta lo que me refiero, amigos, es que pasamos de que como padres pasamos a segundo plano el derecho que le corresponde a nuestros hijos o a nuestro hijo, a un derecho que quizás nos irrogamos nosotros mismos, ¿no? O sea, es como que la madre o el padre que a veces tiene una separación, ¿no? Entonces dice, no, es mi derecho. O yo quiero que me pase tanto, o yo quiero esto, nos irrogamos un derecho que no nos corresponde, ¿no? O sea, pero tenemos que saber, o bueno, en todo caso, tenemos que también ser claros como familia, que una diferencia conyugal no significa que nos entrampemos en una guerra personal, ¿no? Sino que definitivamente tengamos hasta cierto punto la serenidad o la capacidad nosotros de poder tener claro de que aquí el único beneficiario, y no quisiera decir perjudicado, porque entiendo y espero de que esperamos de que todos los conflictos matrimoniales o familiares traten de guiarse de la mejor manera, ¿no? Entonces tenemos que tener en claro que el beneficiario aquí son nuestros hijos y que el derecho inherente pues es para ellos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pienso yo que lo que sí debemos siempre reforzar a nivel social es el tema de valores, el tema de valores familiares, sociales, incluso como para poder evitar cualquier tipo de tema legal posterior, ¿no? Porque resulta engorroso también luego. Ahora el desconocimiento, como dice Cintia, pues no, ya cada uno dice, no, yo tengo mi abogado, yo con mi abogado, entonces ya pasamos al tema legal, pasamos a un tema de gastos económicos, pasamos a un tema de tiempo, ¿no? Entonces, cuando de repente el derecho, ¿no? Como una ciencia social es cambiante, igual que la sociedad, ¿no? Hace mucho tiempo recuerdo yo que los temas de alimentos pues eran engorrosos, eran súper engorrosos y demandaba de mucho tiempo, además de que la solución de algunas pensiones alimenticias no sobrepasaban los 100 soles por hijo. Entonces eso obedece pues no a las realidades distintas que estamos viviendo y al costo de vida actual, ¿no? Y anterior. Hoy por hoy la norma respecto del derecho de alimentos ha variado mucho, siempre en beneficio de la parte que solicita o a la que le corresponde el derecho, ¿no? En este caso al menor de edad y al padre que lo tenga con él. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, un proceso simplificado en el tema de alimentos que abrevia tiempos, abrevia mucho el tema de plazos, incluso en la única audiencia que hay en ese proceso es donde se
se determina el monto o la sentencia, ¿no?, a favor del agraviado, e incluso se fija también la asignación anticipada de alimentos. Y pues lo que queremos también nosotros expresar, que si bien es cierto como abogados litigantes, en muchos de los casos lo que pretendemos también es cierto, tener cierto, pues no, ganancias a través de nuestro trabajo legal, pero no queremos ser mezquinos ni nada con el tema de alimentos o con las partes o con las personas que quisieran acudir al amparo de este derecho de alimentos, que es un proceso totalmente gratuito. Incluso el juzgado acá en Chulucanas y a nivel nacional les otorga un formato en ventanilla para que ellos puedan llenar su formato y presentar su demanda con la sola firma sin necesidad de un abogado, ¿no? Claro. Entonces, básicamente por ahí es el tema de alimentos actualmente. Claro que sí, pero independientemente de todo y como ya Yair lo ha explicado todo, ¿no? También tenemos que ver en un tema no solamente judicial, ¿no?, sino también un tema humano, ¿no? Nosotros tenemos un pleno casatorio, el tercer pleno casatorio del año 2011, ¿no?, donde se señala pues el hecho de que el juez no solamente tiene que ver el tema del proceso de alimentos como un proceso judicial, sino un tema más humano, ¿no?, más humano para la familia. Hoy en día la situación económica no está muy bien, muy buena. En realidad el ámbito laboral hoy en día es muy precario, ¿no? Las personas hoy en día trabajan y el día a día trabajan hasta más de 8 horas diarias y muchas veces su remuneración es muy poca, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta las condiciones de la persona que tiene que dar los alimentos, ¿no?, en este caso, y las condiciones de quien las necesita también, ¿no? Entonces, por un lado, que hay que tener claro que nosotros podemos legalmente solicitar que alguien tenga la obligación, ¿no?, de comenzar a pasar un monto por alimentos, y por otro lado también ser conscientes de cuánto se necesita y de acuerdo a las condiciones económicas de las personas que tienen que darlo, ¿no? Claro, porque hay un principio del interés superior de los niños y adolescentes que se tiene que evaluar por parte de todos los interesados, incluso el juez, los abogados, la parte procesal, ¿no? Como decía Yair, Cintia, se ve el bienestar del menor, el rubio pro niño, en este caso, lo que más favorece al niño, y tener en cuenta también, como decía Cintia, la capacidad económica de a quien se le solicita. Y decía Yair, pues, la facilidad que hay ahora en los procesos de alimento para las accionantes, que son su mayoría mujeres, y también hay casos en donde van los varones a demandar a la mujer, la madre de los hijos, porque no están cumpliendo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta esos criterios, ¿no? La capacidad económica de a quién se los solicita los alimentos. Unos son profesionales, otros son técnicos, otros no tienen una labor, un oficio, más que de mototaxista, y promediar también por parte de la judicatura, del juez, cuánto es que va a ponderar como pensión de alimentos para 1, 2 o a veces 3 hijos que tiene, y también ver el estado de necesidad de los menores para quien se le pide los alimentos, ¿no? Y teniendo en cuenta pues la capacidad económica de quién va a dar los alimentos y la necesidad de quien le pide los alimentos y el entroncamiento que tiene que darse, previa filiación, tiene que estar reconocido como un requisito en el acta de nacimiento, tiene que estar reconocido por los progenitores, los menores, ¿no? Adelante, y bueno, aquí de repente alguien dice, no, o sea que si mi hijo no está reconocido, no puedo solicitar alimentos. Claro que sí lo puede solicitar, ¿no? Pero en un proceso especial, que se llama un proceso de filiación. Y se acumula alimentos. Y se acumula pues el tema de alimentos, ¿no? Entonces el padre en este caso que diga quizá, ¿no?, oye, yo no soy el papá, ¿no? Entonces va a tener que en este caso ofrecer una prueba de ADN que él va a tener que costear, ¿no?, en este proceso para poder saber si él es el padre o no es el padre del menor que está solicitando en este caso la afiliación, y
los alimentos, ¿no? Los plazos también hay que tener en cuenta que son plazos de 10 días que tienen que dar desde el juzgado para que puedas poner y presentar tu prueba de ADN. No te consideras. Sí, en el tema procesal como tal, jurisdiccional, definitivamente el derecho al niño o a los adolescentes está enmarcado por todos lados. O sea, definitivamente hay un soporte legal y un amparo jurisdiccional muy fuerte a nivel nacional en nuestro Perú. Acá es definitivamente pro niño, somos pro niño. Pero indistintamente ya yéndonos al ámbito jurisdiccional como tal, ¿no? Al trabajo del órgano jurisdiccional, pues ahí sí un poco nos va a mermar el tema de plazos, como decía Cintia, ¿no? La verdad que si nos ponemos a pensar también dentro, al menos de nuestra provincia, imagínate la cantidad de procesos de alimentos que hay y de las que no hay. Porque hay quienes no se atreven todavía, o por desconocimiento tal vez, ¿no? O por cercanía, imagínate. Entonces ese retraso a veces inclusive obedece a tema de personal en el mismo juzgado, ¿no? Hace un poco por ahí que los plazos, aún siendo que por norma son cortos, igual tienda a alargarse un poco más, ¿no? Y eso complica un poco. No, y los procesos de alimentos definitivamente son un real conflicto, sí. No solamente aquí, en todo el Perú. O sea, en todo el Perú el proceso de alimentos es un proceso en el que tú vas al juzgado y encuentras de 5, 10 a 15 mamás sentadas con sus hijos esperando si ya salió el autoadmisorio, mire doctor o doctora, no me ha depositado y en el autoadmisorio han señalado la asignación anticipada de tanto, pero el señor no pasa, doctor, los depósitos judiciales, no solamente en la cola hay 1 o 2 mujeres, sino hay 10, 15 mujeres esperando sus depósitos judiciales o mujeres que esperan un autoadmisorio que dé trámite a su demanda, ¿no? Entonces no solamente tenemos ese conflicto. Acá lo tenemos en todo el Perú, ¿no? La carga procesal es grande, por eso es que yo siempre digo, o sea, independientemente como abogados, nosotros somos abogados y definitivamente a nosotros nos conviene mucho el tema de que existan conflictos legales para poder resolverlos, ¿no? Pero también hay la posibilidad en este caso, en el proceso de alimentos, de conciliar, ¿no? De conciliar, o sea, una conciliación, quizás irse a un centro de conciliación, a la DEMUNA, ¿no? Porque también pueden conciliar en la DEMUNA, pueden conciliar en un centro de conciliación, ¿no? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también tiene un centro de conciliación, ¿no? Sí, claro, tiene un centro de conciliación donde tú puedes no solamente llegar a un acuerdo con el tema de alimentos, sino con el tema de un régimen de visita, con un tema de tenencia, y pueden evitar, pues, no que la carga procesal sea un poco más grande. Hay padres y madres que definitivamente son personas que saben llegar a acuerdos y respetar y hacer respetar esos acuerdos, ¿no? Independientemente de que no esté escrito en un papel. Pero para mayor tranquilidad de muchos, entonces tendrían que la posibilidad de conciliar, y si en caso no se llegase a conciliar, pues no, tendrían la posibilidad de ir a un proceso judicial. Me hacen preguntas, aquí detrás me dicen, ¿por qué se demora tanto los procesos judiciales si se supone que son céleres, son rápidos los procesos para los alimentos? Y otro lado me dicen, hablan de gratuidad de los procesos, pero se paga cédulas por parte de los demandados, tienen que pagar cédulas. Si ahí aclaramos el tema, con respecto a la gratuidad, es para quien demanda la pensión de alimentos. Claro, la gratuidad es para quien demanda la pensión de alimentos en este caso, ¿no? Entonces yo creo que iniciar un proceso de alimentos no cuesta, a no ser que pues contrates a un abogado particular que te va a cobrar, pues, ¿no? Entonces ya lo hemos dicho con el doctor Yair hace rato, entonces tú puedes iniciar un proceso de alimentos mediante un formulario que el Poder Judicial lo tiene, ¿no? Adjuntando los medios de prueba que están dentro de ese formulario.
Entonces, esa es una de las posibilidades. Otra posibilidad es pues que tú tengas la posibilidad, las condiciones económicas y puedes contratar a un abogado pues que te va a acompañar en todo el proceso judicial, ¿no? Pero para los demandados sí. Claro, ¿no? Para los demandados sí, claro, pues ellos tienen que pagar su cédula de notificación y hacer por ofrecimiento de pruebas, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que ser responsables. Yo siempre le digo a mis clientes, a los papás, más que todo porque ellos son los que en porcentaje son los que la mayoría de los días son demandados, ¿no? Tengo casos también de mujeres, de mamás que también son demandadas, ¿no? Pero son muy pocos a comparación de los procesos de alimentos que son en contra del varón, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, hay que ser responsables, ¿no? Hay que conversar con la madre, el padre. Yo considero que los problemas que existan dentro de un matrimonio o dentro de una unión, de hecho, o dentro de una pareja, son problemas que tienen que ver entre el hombre y la mujer, más no con los hijos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho eso y hay que evitar no ser responsable con los hijos, porque los hijos no tienen culpa de nada y hay que siempre estar pendiente de ellos para sus estudios, para que vivan bien, para que coman bien, para que haya recreación, ¿no? Y más o menos en ese aspecto pues se gasta, ¿no? Y hay que tener en cuenta también ello. Ahí con respecto de, bueno, para reiterar y básicamente responder el tema de la carga procesal, pues definitivamente existe mucha carga procesal acá en el distrito, en el juzgado de familia, a pesar de que ya hay un juzgado especial de familia para el tema de alimentos, ¿no? Y temas civiles familiares. Definitivamente hay mucha carga y las horas hombres no logran, no bastan para tratar la carga. Nosotros entendemos que dentro de las posibilidades del órgano jurisdiccional tratan de abarcar, pero sí es demasiada la carga. Está también, bueno, creo que en algún momento nosotros como asociación de abogados hicimos un llamado, un plantón a la Corte Superior de Justicia de Piura para solicitar un tema de personal, un especialista legal acá en Chulucanas. Por ahí creo que se nos hizo oídos a nuestros pedidos y pues se colocó a un especialista, pero como le repito, o sea, la carga siempre va a ser muy, y esto es también por la gratuidad, o sea, ¿no? Hay gratuidad también en procesos de alimentos, como le repito, entonces o puede ir una señora a presentar su formato de demanda, o puede ir al abogado defensor público, que también es gratuito, o puede ir, como dice Cintia, ¿no? Depende de las posibilidades, acudir a un abogado particular. Pero respecto a la carga, pues sí, en la medida de lo posible se trata de avanzar en los procesos, y a veces tenemos a nosotros complicaciones con los clientes, pues no. Porque otra cosa es que, por ejemplo, perdón que te interrumpa, es que por ejemplo los juzgados de paz letrados no solamente ven procesos de alimentos, que si un juzgado de paz letrado se dedicara solamente a hacer procesos de alimentos y la producción diaria podría ser, por ejemplo, vayámonos a un punto de 5 procesos diarios, sería muy beneficioso, ¿no? Pero los juzgados de paz letrado aquí y en todo el Perú no solo ven temas de alimentos, ¿no? Y justamente ahí doctora y colega, nos podemos ir derivando de este tema de alimentos, porque el tema de alimentos nace, pues, no a raíz de una separación, evidentemente, ¿no? Entonces, y como bien dice usted, aparte del proceso de alimentos, ese mismo juzgado también es el que va a ver un proceso de régimen de visitas, un proceso de tenencia, tal vez, ¿no? Ya que lo ve, creo, el juzgado de familia, ya lo ve el juzgado de familia, ¿no? Pero bueno, o sea, dentro del órgano jurisdiccional como tal, siempre va a ir recargándose más y más el tema de los procesos familiares. Nacemos con un proceso de alimentos, ya nos aperturamos a uno de tenencia, nos aperturamos a uno de régimen de visitas, y pues ahí es donde trae la carga. Por ejemplo, en el régimen de visitas hay, creo, ciertos requisitos también para poder nosotros, o en algún momento el demandado o la demandada, poder acceder al régimen de visita. Creo que ahí se concatena con el tema de la pensión de alimentos, ¿no? Claro. El primer requisito indispensable que esté al día es el tema de la fraternidad, de la conexión que exista, ¿no? Con los hijos. No se condiciona la primera atención, pero eso no es un óbice, una alternativa que ustedes tendrían que obligarlos para ejercer
responsabilidad alimenticia del padre, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve mucho hoy en día, por ejemplo, con las mamás, ¿no? Independientemente que a veces una mamá o un papá no quiera que esto sobrepase, pero muchas veces utilizan la forma de no venganza, sino tratar de ponerle a los papás como una soga, como se dice, ¿no? Para atarlos a que, oye, cumple con los alimentos para dejarte ver a los niños, ¿no? Entonces eso prácticamente, que en algunos casos pues no, nosotros tampoco somos de las personas que podemos juzgar el comportamiento de otras, ¿no? Porque cada uno piensa y siente como quiere, pero yo sí considero que el interés superior de los niños, la posición de hijo, la posición de papá y de mamá siempre tiene que estar por encima de todo, ¿no? Independientemente que el papá, en este caso, no cumpla, ¿no? con el tema de alimentos, eso no quiere decir que no tenga una relación de papá e hijos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello, hay que tener en cuenta el hecho de que no podemos nosotros tratar de alejar a nuestros hijos por el simple hecho de que uno de los padres no cumpla con el tema de alimentos, ¿no? Claro, yo ahí justamente reiteraba el tema de, por ejemplo, que hacemos de ese derecho de alimentos un tema personal, o sea, a veces resultamos muy egoístas como padres y tratamos de nosotros ver un interés personal, ¿no? Pero, por ejemplo, me hacían una pregunta hace rato a mi WhatsApp. Me decían el tema de si al momento de la pensión de alimentos, si se puede o no puede embargar bienes o propiedades por el incumplimiento de esta obligación. Claro. Entonces, ahí lo pongo a debate para que más o menos aperturen también ese tema. Si se puede o no se puede embargar. No solamente se puede embargar, no solamente se puede embargar bienes, también beneficios laborales, sí, ¿no? Hasta el 60%. Claro, ejecución cuando la sentencia ya está firme y consentida, ¿no? Se puede solicitar la liquidación de los paso a paso. Claro, paso a paso y terminada. Ustedes saben que, por ejemplo, un proceso de alimentos, al salir el auto admisorio en este caso, por ejemplo, estamos hoy 27, ¿no? Póngase el lunes 29, ¿no? Al día siguiente, el martes 30, pues ya comienza a regir, ¿no? El monto que el juez ha determinado como pensión de alimentos o como asignación anticipada, ¿no? Entonces, si el papá, por ejemplo, desde esa fecha a la fecha actual no ha depositado nada, entonces tú tienes que en este caso solicitar pues una liquidación de todas las pensiones devengadas que no han sido depositadas, ¿no? Ajá, claro. Entonces, y ahí, bueno, si en este caso el padre no asume esa responsabilidad, no se niega, ¿no? Entonces está pues la posibilidad en este caso, pues como la pregunta que le hacen ahí, no solamente de embargar bienes, ¿no? Sino también bienes muebles, bienes inmuebles, beneficios laborales, ¿no? Entonces, solicitar un informe a la empresa de repente para saber dónde trabaja y cómo poder en este caso tratar de cubrir la obligación que tiene esa persona con sus hijos, ¿no? Claro. Ahora, hay una con la modificatoria, o bueno, con la implementación, el tema del proceso de alimentos, el juzgado ahora ya tiene una interconectividad con las instituciones públicas justamente para obtener ese tipo de información en el proceso de alimentos, ¿no? O sea, ahora, claro, tiene ya interconexión con SUNAR. Ahora, yo lo que igual se los pongo ahí a conversación, ¿no? Para debatir el tema, ¿en qué tanto nos ha beneficiado? O sea, ¿ustedes han logrado más o menos como que gozar ese tema al momento de una audiencia o al momento de un proceso como tal? O sea, ¿se ha logrado? ¿Se ha logrado qué? O sea, que tú, por ejemplo, en el proceso, porque antes, por ejemplo, si, como dice Cintia, ¿no? Necesito solicitar a la empresa que me emita un informe, como demandante, para indicar y tratar de probar de que el demandado ostenta un ingreso económico tal, ¿no? Y que en la medida de eso, pues no, ya se le otorgue una pensión razonable y proporcional.
pero ahora ya es el juzgado mismo a través de esas conexiones interinstitucionales que se hacen, ¿no? De oficio incluso. Entonces, ¿les ha pasado a ustedes en algún proceso de alimentos, o de alimentos sobre todo, ¿no? Que se le haya facilitado a ustedes ya el hecho de no solicitarlo a ustedes de parte, sino que de oficio se haya hecho y que esa interconectividad haya sido eficaz, o sea, que haya sido rápida? Porque si de repente no es rápida, o sea, da lo mismo, mejor voy, yo me hago mi cola y saco el certificado, o la constancia, o un informe y lo traigo y lo presento, ¿no? Pero, por ejemplo, en los procesos de alimentos, y yo lo que me he dado cuenta al revisar el sistema siempre, es que sí, la respuesta es rápida de estos entes, ¿no? Llámese SUNAR, ¿no? SUNAT también, por el tema del tema laboral, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un tema de RENIEC en un proceso de alimentos. Entonces, no sale el auto final porque no llega el informe de RENIEC. Entonces, Ni que tendría que por el en este tema de caso. que Otro hijo, otra ajá, carga. otra carga familiar, ¿no? Entonces, ese informe hace de que no salga el auto, La sentencia. Entonces, Sí. y ahí, de verdad, Sí. Sí. En realidad, lo que dice Yair sí tiene razón en parte. Como sabemos, en el país hay leyes que abundan para supuestamente, entre comillas lo pongo, solucionar problemas reales de las personas, pero en realidad, como vemos la carga que tienen en los juzgados, las instituciones, por la misma burocracia, como dice Yair, la pregunta que hace, ¿se puede embargar? ¿O qué tan factible es que los entes institucionales como es RENIEC, SUNAT, donde se ponen los tributos, o SUNAR, donde se verifican los bienes muebles e inmuebles, son céleres, son rápidos en brindar la información? Debemos decir con toda honestidad y lamentando que no es así, no es tan célebre, no es tan rápido porque se demora, y eso hace que se entrampe, se demore, se retarde la solución del conflicto que se ha planteado en una demanda de alimentos, por ejemplo, y se demore en expedir la sentencia. Pero, como decía Cintia, cuando ya hay una asignación anticipada, por ejemplo, acá en Chulucanas, consignan 300 soles, 350, dependiendo, un hijo, 300 soles, como asignación anticipada, hasta el momento que se emite una sentencia final, demore 2 meses que demore, por el retardo, no solo de la Administración de Justicia, el juez, el juzgado, sino de las otras instituciones que no corroboran de manera eficaz, rápido, ya tienen ahí una liquidación en esos meses. Y al ejecutar esta sentencia, te va a decir, oye, ya ha pasado tanto tiempo, desde que yo te demandé, te notificaron el día siguiente, hasta la fecha que ya salió la sentencia, se declaró firme y consentida, tantos meses, vamos a suponer que hayan sido 400 soles mensuales que fijó en sentencia definitivamente, 6 meses por 4 meses, por 400 soles son 6 por 4, 24, 2.400 soles que le adeudan, ¿no? Como alimentos. Ahora, tú te fijas, el señor trabaja en una empresa, el SUNAT informó, entonces puedo bien embargarle hasta el 60% de su haber mensual, de esos 2.400 que me debe, le puedo embargar hasta el 60%, o bien me voy por la vía penal por la omisión de asistencia familiar. Que cuando llega ya al juzgado, a la fiscalía, juzgado de investigación preparatoria, o mi personal, muchas veces que no quieren pagar y prefieren que los capturen, ya aumenta una reparación civil, que es un 10% a estos 2.400 soles, son 240 soles más que van a tener que pagar en esa instancia penal. Por eso se abrían 2 caminos, un tanto para responder a la pregunta que se hace, pero, ¿no? por ejemplo, también pasa que en muchos casos de alimentos, muchos abogados solamente se quedan en que ya se dio una sentencia, ¿no? Entonces muchos abogados hoy en día, y como me decía Yair hace rato, ¿no? A veces no solamente es el conflicto entre demandante y demandado, sino a veces ya el conflicto comienza con los abogados, ¿no? Entonces claro. me he visto en la posición de que el abogado pelea como si fuese parte, ¿no? Parte de. Entonces no debate, nosotros nos enseñan defensa técnica, nosotros somos abogados, ¿no? Entonces tenemos un par de abogaditos que de repente ahí nos dan la pelea, ¿no? Y se convierten en parte de. Pero, por ejemplo, muchos abogados, y yo he visto, ¿no? Que el proceso de alimentos lo consideran solamente
hasta la sentencia, ¿no? Entonces, y de ahí, por ejemplo, prácticamente ya la persona sabe que ya salió la sentencia, se señaló firme y consentida la sentencia, entonces ahora tú ya vas a comenzar a cobrar mensualmente lo que te corresponde. Pero no se dan cuenta que muchas veces el demandado pues no ha depositado, ¿no? Desde el momento en que tuvo que depositar, ¿no? Desde el día siguiente de la notificación del auto admisorio. Entonces, ese monto de dinero tiene que pagarlo y se tiene que requerir, porque el proceso de alimentos no termina con una sentencia firme y consentida, sino que se sigue y se tiene que dar uno cuenta como abogado, como parte, si la persona, en este caso el obligado, ha depositado la cantidad que se le señaló en determinado momento hasta que la sentencia fuera dada, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta mucho eso, porque muchos abogados no lo tienen en cuenta. Claro, ¿no? Sobre todo que es un tema de parte, o sea, el tema civil es, todo es a pedido de parte, o sea, un proceso civil no avanza si no lo pides. Entonces, ningún proceso avanza si tú no lo pides. Si no lo pides. No, claro. Hay procesos que, por ejemplo, tendrían que ser, ¿no? Ni siquiera tendrías que solicitarlos, pero definitivamente tenemos que hacerlo, ¿no? Sí. Y como dice José, no solamente solicitarlo, sino tener que ir todo el día al juzgado 24/7. ¿Sí? Si fuese 24/7, entonces, no, a veces un día tienes que tener en cuenta en tu agenda, oye, no, hoy día me voy al juzgado desde la hora que atiende el juzgado hasta que cierra para poder ver todos mis temas, ¿no? Y llevar nuestra lista de expedientes, imagínate. No, y no es que yo me esté quejando, porque yo al menos tengo muy buena acogida, ¿no? En el Poder Judicial. Yo no me estoy quejando, sino que, por ejemplo, tengo la experiencia de que yo a veces he llegado corriendo, ¿no? Y me dicen, no, ya a 2:30 nada más, 2:30 a 3. Yo le digo, pero si supuestamente es de 2 a 4, no, ese juzgado solo es de 2 a 2:30. Dios mío. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que estar... Pero es que, mira, yo, claro, uno a veces de punto litigante dice, pucha, no, pero si, ¿por qué no puedes atenderme? Pero es que en realidad, yo te digo, yo al menos en el momento en el que sí estuve dentro del juzgado, de la corte como especialista legal, de verdad que tú te topas con recibes o te topas con una carga procesal bastante amplia, ¿no? Entonces tú tienes que empezar a depurar lo más urgente, ¿no? Y tratar de sacarlo por ordenarte, ¿no? Entonces, al hacerlo, evidentemente tú tienes plazos, también tienes que sacar, tienes que tener tu carga, irla bajando, pero el hecho de empezarte a redactar y pararte a atender, o sea, ya te descuadra todo y no avanzaste, en medio día no avanzaste lo que tenías que avanzar. Entonces, de repente por ahí el tema de horarios va por ese tema, ¿no? Que yo lo logré entender ya en su momento, porque yo no creo que hasta nunca he dejado de pararme e ir y atender yo personalmente, ¿no? Pero llega un punto en el que sí, también yo digo, pucha, que si esto no pasara mucho tiempo, no fuera muy permisivo, o sea, yo avanzo, ¿no? Y doctor Yairi, en este caso, por ejemplo, ¿no? Usted ha trabajado dentro de las instalaciones del Poder Judicial. Por ejemplo, ¿cuál sería una alternativa para que eso no ocurra? Ya sabemos pues que la falta de personal administrativo muchas veces o especialistas legales o auxiliares judiciales es uno de los problemas más grandes, pero en realidad, por ejemplo, ¿cuál sería la alternativa en este caso? Porque como usted lo señala, ¿no? Yo he sido especialista, he sido asistente y, por ejemplo, por avanzar, por revisar una demanda y ya estoy prácticamente sacando el auto admisorio y llega alguien, porque es la hora en que tengo que atender, y ya prácticamente yo dejo de lado eso por atender a la persona. Entonces, ¿cuál sería ahí en este caso la alternativa, ¿no? La alternativa para que en este caso no ocurra y se pueda avanzar. Mira que la Corte implementó ciertas alternativas justamente para tratar de desahogar el tema de la atención, no desahogar, sino un poco de tener, porque el hecho de que un usuario, un administrado vaya a querer hablar con el juez o con el especialista, estamos dentro del principio de inmediación, ¿no? Al que tenemos que respetar de todas maneras, y estamos nosotros llamados, pues, no, a tratar de alguna otra manera aclarar el tema o alguna duda o atenderlos, pero pasa este problema que yo les comento, ¿no? Que el hecho de uno va a pararse ya descuadra todo el tema, y ahí es donde nos atrasamos también bastante.
La Corte en su momento y hasta ahora implementó el tema de seguimiento de expedientes judiciales a través de una máquinas que colocaban en una habitación, y el abogado o en todo caso la parte que hasta, si es que podría hacerlo sola, iba, pero el abogado iba, los acompañaba y podía revisar ahí inmediatamente su proceso, ¿no? Y el tema de que se le llame el especialista o que se le llame al especialista en este caso era básicamente para que el abogado, la parte, digámoslo así, nos recomendara su tema por ahí, agilícelo, mire, ya tiene esto, le falta eso. Entonces, eso era, ¿no? Básicamente lo que se hace, y las alternativas que dio la Corte, que una de ellas fue esta, pues, ¿no? El acceso a través de unas computadoras que tenían acceso al sistema. Y pienso yo que además de eso, pues es parte del trabajo del abogado, ¿no? Tratar de al menos dejarle muy en claro el avance del proceso para evitar este tipo de acercamiento continuo, ¿no? al especialista. Sí, en realidad, si nos ponemos nosotros a mirar, en un giro hay un promedio de 1.200 a 1.400 expedientes, vamos a poner. Y mensualmente, según tengo información, llegan a empezar 400 escritos de manera mensual. Estoy hablando solamente de un determinado juzgado de par letrado, por así, ¿no? Y en el par letrado ven temas de alimentos, temas civiles, relación al dinero, sucesiones intestadas, cobros por la AFP, etc. Entonces, esos expedientes se trabajan ahí en el juzgado de par letrado. Imaginen que hay 2 especialistas con sus secretarios, pero este personal no se abastece para resolver un promedio de 400 escritos que ingresan al mes. En esas 8 horas que trabajan estos especialistas no se abastecen, entonces se sigue cargando y siguen llegando las demandas que tienen que calificar en el despacho del juez. Ahora bien, al responder la pregunta, ¿qué alternativas? Yo más veo un tema de política pública aquí, porque si tenemos un presupuesto anual y al Poder Judicial como ente burocrático, institucional, le dan un determinado presupuesto, ese se distribuye para la competencia de los trabajadores, ¿no? Para pagar sus mensualidades, pero ya no alcanza el dinero de todos los peruanos en el presupuesto general de la República para contratar más personal. Por eso es que si tenemos un promedio de 1.500 expedientes en giro, 400 escritos mensuales, no se avanzan a proveer, no se resuelven los conflictos de manera inmediata, de manera célere, se necesita más personal, pero como no hay dinero para contratar más personal, entonces el problema sigue. Yo más veo por ese tema de política pública. Pero si no hubiera algo que notar, aquí me preguntan con respecto a los alimentos, ¿qué comprenden? Y me dicen, yo tengo una sentencia de 450 soles para un hijo. ¿Puedo pedirle al papá de mi hijo que me pague, por ejemplo, la atención de salud, que en un día X se enfermó y tengo que llevarlo a la clínica? ¿O puedo pedirle que le compre ropa porque ya no alcanza la pensión? Lo que pasa es que nosotros tenemos, a veces nos equivocamos en el aspecto de que alimentos solamente es alimentos, comida, y no, o sea, el tema de alimentos engloba todo, ¿no? El tema de alimentos no solamente es alimentos, es un tema de vestimenta, recreación, salud. Desafortunadamente, la pensión de alimentos cubre todo el monto. 450 soles. Y a veces, y ahorita que tú me estás diciendo 450 soles, hay procesos judiciales y sentencias firmes y consentidas que hasta son de menos, ¿no? Han habido, yo he visto procesos donde las pensiones de alimentos llegan a 200 soles, 250 soles. Imagínate que tiene que cubrir todo. Ahora, la mamá también en este caso, o el papá que tengan a los niños en su poder, deberían estar siempre pendientes en el mejoramiento de la situación económica del obligado, porque si la situación económica del obligado ha mejorado, entonces posiblemente hay la posibilidad en este caso de solicitar un incremento de la pensión de alimentos, ¿no? Claro, o sea, definitivamente el tema de alimentos nos queda corto al momento de que se tenga que, con el monto que el juez disponga, ¿no? Como sentencia para
para coberturar los alimentos, que implica, como dice Cintia, pues no, vestido, recreación. Definitivamente 450 soles, la canasta básica familiar a la fecha, pues no a lo mucho esto, si lo divides entre las 3 comidas o la semana, te saldría algo de 7 soles por día, pues, ¿no? Claro, entonces, 450 entre 30, 15 soles diario. Entre 3 comidas, no. Imagínate, vamos a estar como Dina, que dice que vamos a comer un menú de 10 soles. No, pues entonces no te va a alcanzar definitivamente. Y el hecho de que una madre alimentista o un padre alimentista que tenga este derecho adquirido mediante una sentencia judicial solicite un apoyo adicional, por así decirlo, ¿no? En algún caso de emergencia de salud, de escuela, incluso hasta de recreación, ¿no? Porque ¿qué niño no te pide, papá, llévame al parque, llévame a tal de juegos? Y eso demanda evidentemente de un gasto, pues, ¿no? Y de repente por ahí se le pide, ¿no?, al padre o a la madre que está obligada, ¿me puedes dar? No, hay uno, pues, no, que evidentemente pues, te dicen, no, yo ya te pasé mis alimentos, mi pensión, hasta aquí nomás. Pero ya eso obedece a un tema muy, muy, muy personal, un tema muy de criterio, un tema muy de ser padre, de ser responsable ante esto, ¿no? Que la limitación, la pensión fijada mediante una sentencia no limite esa responsabilidad y ese amor de padre que definitivamente nunca se va a tener o nunca se va a consumir o se va a medir con una pensión de alimentos. Entonces, frente a esta situación, porque como les digo, hay padres o madres que no tienen ese tino, ¿no? o esa responsabilidad de decir, bueno, mira, si hay algo extra, bueno, ahí vamos a sumar, ¿no? Entonces, ante eso, pues, la salida legal o el instrumento legal que se puede accionar por parte del beneficiario, en este caso, es pedir un aumento de alimentos. Y esto evidentemente va a obedecer a dos pilares importantes, ¿no? Que es nuevamente el incremento de la necesidad del menor, porque evidentemente las necesidades siempre van a tener que ir en crecida a medida que van desarrollándose los menores, y también la capacidad a quien se le pide, ¿no? En este caso el demandado. Yo rescato en unas par de audiencias que tuve con una magistrada acá en Chulucanas, el criterio bueno que tenía al momento de resolver, o en la misma audiencia, ¿no?, de contraponerse, o no contraponerse, sino tal vez dejar en claro la responsabilidad del demandado, que en algún momento puede decir, no, pues es que yo solamente ejerzo tal actividad y soy obrero o soy empleado. Entonces, un criterio directo que en algún momento utilizó la magistrada fue, bueno, señor, si usted tiene la responsabilidad de padre, pues también tendrá la responsabilidad de conseguir un nuevo trabajo, de trabajar horas extras, porque esa es su responsabilidad al momento de asumir la carga familiar, ¿no? Entonces, tal vez son pocos los que no van con ese criterio, pero sí hay a veces ahí que un cierto magistrado pues no se cierran. Bueno, es el derecho también del demandado, ¿no?, también de no chocar, pero como decíamos al principio, ¿no?, somos un país pro niño, así que definitivamente lo que como abogados, como magistrados, incluso como personas naturales, ¿no?, opinólogas, siempre vamos a tener que tener un razonamiento guiado hacia el interés del niño y los adolescentes. Pero siempre, en este caso, también tenemos que ponderar el hecho de la posibilidad frente a la necesidad, ¿no? Porque independientemente de que tendría que ver la capacidad, en este caso del demandado, también hay que ver la necesidad del niño, porque el niño es pequeño muchas veces, ¿no? Y no tiene la posibilidad, en este caso, de trabajar o de poder obtener sus alimentos o dinero de alguna forma, ¿no? Los niños menores de edad son niños, entonces tienen que estudiar, tienen que recrearse.
uno como adulto tiene que saber en qué momento va a traer hijos al mundo y tener las posibilidades económicas de mantenerlos. Sé que en la vida, en el camino de la vida, uno se puede encontrar con muchas cosas, con muchas situaciones que de repente hagan difícil, en este caso, poder proveer a los hijos del dinero que quisieras, porque, por ejemplo, yo creo que si un papá tiene un sueldo de 4.000, 5.000 soles, no va a evitar, en este caso, darle una pensión de alimentos a sus hijos, por ejemplo, de 1.500, de 2.000 soles. ¿No? Entonces, uno tiene que tener en cuenta ello. Yo siempre he dicho, ¿no? O sea, yo respeto mucho a las personas que no quieren tener hijos, respeto mucho a las personas que tienen hijos, pero lo que sí yo no respeto, no pongo siempre en el campo del derecho es el hecho de que tú no puedes, poner por encima las posibilidades que tienes tú de trabajar como varón o como mujer, porque eres tal vez una mujer o un hombre fuerte con capacidad de hacer dinero, ¿no? Frente a la necesidad de un niño pequeño que su único rol en esta vida es pues jugar, es recrearse, y pues si hoy en día, y yo siempre lo que les comento, lo que les aconsejo siempre a mis clientes, en este caso que son mayoría varones, es que por favor, o sea, si ya tienes un hijo y no puedes con un hijo, entonces pues cabe la posibilidad de que por favor no sigas teniendo más hijos, porque hay varones, por ejemplo, que no les alcanza, que en el juzgado dicen no, en la audiencia no, pero doctora no me alcanza, yo como hasta en carretilla, y oye, se enamoran de otra chica y le hacen otro hijo. Entonces hay que prorratear los alimentos, o sea, si ya le pasabas a un niño y no podías pasarle 350 soles, ahora vamos a tener que prorratear esos 350 en 2 niños. Entonces yo considero que eso para mí no es un tema de posibilidades frente a necesidad, sino también hay que ser conscientes. Hay unos comentarios, hay comentarios a veces dentro del ámbito de nuestra atención como litigantes, algunos sobre todo, como dice Cintia, pues, ¿no? Sobre todo demandados, hombres, que a veces nos toca por ahí a veces tener cierta orientación o atención de sus procesos, o incluso siendo nosotros también abogados de la demandante, escuchamos este tema guiado por un tema machista, ¿no? Todavía cuando dicen, no, pero ella también puede trabajar, ¿y ella qué va a dar? Yo hasta aquí doy porque ella también puede dar. Nos enfrascamos en un tema, pienso yo, un tema machista, porque decimos, no, es que básicamente estamos ahí diciendo, ella no hace nada, cuando definitivamente el hecho de cuidar 24/7 a un niño, darle hogar, darle comida, levantarte en la madrugada para atenderlo cuando tiene fiebre, llevarlo al hospital, llevarlo al colegio todos los días, darle el biberón, o sea, es una labor incluso que ya está amparada, ¿no? Pero por supuesto, el Código Civil, eso, claro, entonces eso definitivamente ya no tendría que ser un comentario ni siquiera redundante por ninguna de las partes, en este caso demandadas, ¿no? Porque suena... No, y disculpa, Yair, que te lo diga, y en los juzgados tienden siempre los varones a decir, no, es el 50 y el 50. O sea, si yo tengo la obligación de darte el 50%, tú también tienes que poner el 50%. Entonces, hay, por ejemplo, hogares, y la mujer tiene que lavar, que cocinarle a los hijos, que atender a los hijos, porque hay muchos hombres que dicen también, ¿no? Si le pasa algo a mi hijo, te meto presa. Entonces, eso de cuidar a los hijos, de atenderlos, de cocinarles, de que tu hijo siempre esté bien, es prácticamente el porcentaje que le corresponde en este caso a tu pareja, pues a la persona que en este caso tenga la tenencia de los niños, ¿no? Pero hay casos en que también la madre no atiende como debe ser a los hijos. Pero esos son casos... No, claro, nosotros vamos a estar siempre en el... O sea, claro, mira, y cómo al final, ¿no? Y a los amigos televidentes, para que más o menos también tengan en cuenta mucho este tema, porque al final de este tema, que hemos tocado el tema de alimentos todavía, empecé con un tema familiar y social, hermano. Entonces, al final de esta conversación nosotros nos vamos a enfrascar en un espectro que dices, oye, pero también, como dices tú, ¿no? Pero también la madre a veces no lo cuida, entonces también tiene que, evidentemente, uno como padre, si que no tiene el niño, tiene que accionar, ¿no? No tiene que hacerse la vista gorda. Tampoco decimos que todas las madres, pues no, todos los padres son de la... Pero vamos a caer en un espectro. Pero al fin y al cabo, yo reitero, y por eso digo, vuelvo al principio, ¿por qué? Porque aquí lo que nos hace falta
aquí en nuestro distrito, y tenemos que empezar por nosotros mismos en casa o en nuestro distrito, en nuestra provincia, para poder tratar de ser un efecto multiplicador, el tema de mucha atención en el hogar, mucho en las escuelas, ya sea estatales o particulares, muchas escuelas de padres, que los padres ya se involucren. O sea, ya no vivimos en una época en la que el padre pues no se va a trabajar, la madre se queda en la casa y el niño hace lo que le corresponde, ¿no? Sino que ya parte de un tema de involucrarse como núcleo. Ya ahora la familia tiene que ser un núcleo como tal, ya no tiene que el núcleo de la sociedad solo en palabras o en anaqueles, sino que a ejercer esa función. Y uno como padre pues también tiene que reclamar. Me ha tocado en algún momento en una escuela de mi hija pues proponer el tema de escuela de padres, que es muy importante. Como yo le digo, pues no, al fin y al cabo, por ser un tema social, familiar, vamos a siempre caer al final en el tema de valores en tema familiar. No, y es importante, por ejemplo, también la salud mental de ambos padres, ¿no? Sí, yo creo que es importantísimo el tema de la salud mental. Hace poco leía en un post de Facebook, ¿no? La muerte de un chico, ¿no? Que se había suicidado. Ese chico tenía mucho dinero y supuestamente una situación económica muy buena y se había suicidado. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta también muchas veces es el tema de la salud mental, tanto del padre y de la madre, porque eso repercute en los hijos. Sí. Muchas veces por un tema de venganza, la madre no deja ver a los hijos, el padre por un tema de venganza se los lleva, y hay un tira y afloje de ambos, donde prácticamente los niños están en medio y no saben si ir para acá, si ir para allá, y al final eso repercute en los niños, ¿no? Repercute en ellos y hay que tener en cuenta ello. No solamente hay que comprender el hecho de que otra persona puede tener alguna enfermedad mental o algún desequilibrio, ¿no? Sino también a veces ponernos a analizarnos, ¿no? Y decir, oye, sabes que yo tengo un problema, ¿no? Y esto no está bien como estoy actuando, ¿no? Y eso no le favorece en nada a mis hijos. Asimismo el papá también, ¿no? El papá también debe decir, oye, ¿sabes qué? Yo como, yo me divierto, yo salgo, me tomo unas cervecitas con mis amigos, mis hijos habrán comido, mis hijos habrán salido hoy a pasear con su mamá. Y justo aquí me preguntan, no, hay que ¿cuál tener es el monto apropiado o cuál consideran que es el monto adecuado para una pensión para los hijos? Pero lo que pasa es que aquí en este caso lo que tiene que valorar siempre el juez, y más que todo considero yo que la mujer o el varón, saber con quién ha tenido el hijo. Oye, yo tenía un caso, por ejemplo, y les comento esto porque es un caso muy jocoso, ¿no? Yo tenía un caso de una señora que su esposo pues era un ingeniero metalúrgico y trabajaba en minas, y el señor pues ganaba 16,000 soles. Ella tenía una hija, y este señor pues me dijo, ¿sabe qué, doctora? Yo no quiero problemas, yo no quiero irme al Poder Judicial, yo voy a ir a una conciliación. Nos fuimos a una conciliación y el señor dijo, yo a mi hija le voy a pasar 5,000 soles mensuales y voy a cubrir el gasto de salud y de colegio aparte. Yo me encargo aparte. ¿Por qué? Porque llegamos a la conciliación y no tocamos el tema de sus utilidades, solamente monto neto. Y a él le convenía, pues en este caso. Y resulta que esta señora tenía una hermana, y la hermana pues había tenido un hijo pues no de un ingeniero como esta señora, sino había tenido pues un hijo de un señor que se dedicaba a la construcción civil, ¿no? A la construcción, o sea, era maestro de obra, ¿no? Y la señora me dice, no, pero yo quiero así como mi hermana, que la sentencia me salga por 5,000, por 4,000, y me obligaba a mí como abogada, decía, doctora, pero póngale ahí que quiero 4,000. Como yo le digo, señora, no, es que una cosa es que yo como abogada acepte poner tamaña aberración, otra cosa es que el juez me va a decir, oye, ¿sabe qué, doctora? O sea, el señor no tiene las posibilidades económicas de pasar esta cantidad. Ajá. Entonces, yo creo que no hay un monto fijo, sino que el juez va a valorar la posibilidad económica de quien tiene que dar alimentos en este caso, ¿no? El hombre, ¿qué tipo de trabajo tiene? ¿Cuánto percibe? ¿Cuáles son sus beneficios que también percibe? Porque hay personas que trabajan en empresas y que no solamente reciben su pago, su remuneración mensual, sino también… ¿Cuánto dices que ganaba el ingeniero? 16,000 soles. Mira, si nos abocamos a lo que dice la norma, que se le puede dar hasta el 60%. Imagina. Mira, si vemos en ese punto, ¿no?
16.000, por el 60% viene a ser un promedio de 9.600 soles fuera de utilidades. Y dijo, corte perezoso, de mi haber neto, sin utilidades, le voy a dar 5.000. Pero por supuesto, y por ejemplo la señora que en este caso me había dicho, no me, yo porque yo me quería ir a un proceso judicial, a mí me convenía ir a un proceso judicial, pero el señor decía, ¿sabe qué? Yo no quiero problemas, él ya me va a pasar 5.000 soles, y aparte me va a pagar el colegio de mi hija, me va a pagar no sé qué, el seguro, y bueno, para su recreación, la va a llevar de viaje, ya bueno, la señora como que ya los 5.000 soles, como que los veía fijos hasta que la niña, ¿no? Entonces como que veía bastante, ¿no? Y entonces, pero yo definitivamente, y como tú lo has hecho, ¿no? Yo sacaba cuentas y decía, no, yo por favor. Entonces el señor me miraba nada más, porque ya creo, me imagino, habían conversado, pues porque se veía que también existía la confianza de hablar, sino que creo que el señor le daba de a pocos a la señora, o sea, como que no es que él era desobligado, sino que había que pedir. Entonces la señora llegó a ese punto, ¿no? Pero yo, a menos en el proceso que vi en la conciliación que llevé, yo veía un tema más de confianza, todavía había cariño, había respeto, ¿no? Consideración de parte de ellos, era una niña nada más. Porque si comparas, por ejemplo, lo que va a ganar mensual un agricultor o un mototaxista, es indudable que vas a... Imagínate. 10, 15 soles diarios. Imagínate, por ejemplo, José, hoy en día hay mucha gente que trabaja en la UBA, por ejemplo, ¿no? Que creo que está percibiendo 750 soles quincenal, ¿no? Entonces, y esas personas, yo he visto varios casos de estas personas que, por ejemplo, van a audiencias y dicen, señorita, yo trabajo en la UBA. Son 1.600 soles, ¿no? Mensual, ¿no? Son 750 soles quincenales, eso sí hay producción de... ¿no? Más sus bonos y todo. No pasa de los 1.600 soles. Pero imagínate, frente a una persona que gana 1.700 soles y tú me dices cuál es el monto fijo, entonces el juez va a tener que valorar. Ahora, otro punto. La capacidad económica es una, y otra cosa es que si no tiene carga familiar, porque también si ha tenido carga familiar y tú tienes un hijo extramatrimonial con él, o si tú tenías un hijo mayor y este señor se fue dejándote y tiene 2 a 3 hijos, van a tener que prorratear los alimentos entre los 4. O sea, hay que también tener en cuenta como mamás, como mujeres, en saber con quién tenemos hijos, no es que nos pongamos en una situación materialista, jamás, no es eso, ¿no? Porque ya uno cuando tiene hijos ya los tiene y se acabó, y hay que tratar de criarlos y hay que tratar de sacarlos adelante como podamos, pero sí hay que tener en cuenta ello, ¿no? Mujeres que no tienen hijos, por ejemplo, fijarse bien con quién van a tener un hijo, no solamente en el tema de la capacidad económica, sino también en el tema de salud mental, porque hoy en día hay muchas personas que definitivamente están cometiendo muchos delitos por el hecho de no ser responsables, por ser padres ausentes y por ser personas desobligadas, ¿no? Sí, no, definitivamente el tema de la proporcionalidad al momento de tener el criterio para determinar la pensión de alimentos es importante sopesarla, ¿no? Por parte del magistrado, y es su labor, pues, ¿no? Para eso motiva él sus sentencias. Pero también, como dice Cintia, pues no, hay que tratar de también nosotros como personas tener el criterio suficiente nosotros para decidir también, ¿no? Nosotros somos nuestros jueces de nuestra vida, nosotros decidimos y con quién no queremos emprender una relación de familia. Ahora, la proporcionalidad esta también obedece al tema del estilo de vida que se vive, ¿no? Ella hablaba, Cintia, de un tema de un ingeniero tal. Por ejemplo, tenemos casos, digámoslo así, entre comillas, pues no emblemáticos de alimentos a nivel nacional, ¿no? El caso de ahora de Cuevita, ¿no? Que su esposa le pide pues millonada de dinero, caso Farfán con su esposa, ¿no? Entonces, esos casos también generan expectativas, ¿no? Respecto de algunas alimentistas también, diciendo, pues, como dice Cintia, no, yo también quisiera, ¿no? Pero oye, ponte a ver también... No, y ahí discúlpame que a veces no es que yo quisiera, a veces muchas mujeres o muchos varones dicen, yo quiero, o sea, yo quiero lo que le están dando Jefferson Fanfán a la Melissa Club, ¿no? Por sus 2 hijos, o sea, y no, pues, tú vas a ver a su Jefferson Fanfán y no, pues, no pasa de 1.500 mensuales, ¿no?
Y no tiene ni siquiera un bien registrado. De ahí al punto que iba básicamente con esos dos temas era también irnos también por la parte de ellos como demandados, ¿no? O sea, está bien, o sea, yo genero cierta cantidad de ingresos económicos en base a mi talento, en base a mi trabajo, pero eso significa de que, o sea, si, a ver, supongamos que este chico o uno de todos los chicos pues no genere un tipo de empresa y que a raíz de esa empresa pues genere el doble de lo que ya estaba ganando al momento en el que ella pasa una pensión de alimentos, ¿no? Ahora, la demandante dice, uy, ya generó un nuevo emprendimiento, entonces yo también quiero ahorita más de él, ¿no? Entonces mi estilo de vida tiene que cambiar a la par de que él va incrementando, digamos, su proyecto de negocios, ¿no? Entonces, como que a veces resulta... Tú dices, bueno, sí, la necesidad de la niña aumentó, no, hablando en ese rubro, no, en ese estatus, tal vez, digo yo, ¿no? Porque imagínate, a ver, son pues, ya 30,000 soles que te pase uno de ellos. O sea que si pasado mañana él o uno de ellos tiene un negocio, una empresa y crea, no sé, un emporio, no, yo ahora quiero 60,000, o sea, de un día para otro también aumenta o... Los dos criterios hay que tener en cuenta, pues el estado de necesidad que aumente la alimentista y que aumente la capacidad económica, o sea, pero si no aumenta el estado de necesidad... Claro, exacto, el estado de necesidad... Claro, pero, o sea, ya, yo te doy 40 ya, pero sigues gastando como si cuando te daba 30, y ese otro... ¿Me entiendes? Entonces, no, claro, o sea, pero yo considero que, por ejemplo, el estado de necesidad de los niños siempre va a crecer todos los días, o sea, yo... ¿Hasta qué edad? Hasta los 18 años, y si siguen estudiando... Hasta los 28. Hasta los 28 años. Que estudies exitosamente una carrera técnica. Que estudies, o sea, que estudies. Exitosamente. No, exitosamente no, que estudies, porque yo he tenido un casito donde estudiaba medicina, este jovencito no tenía las mejores notas, pero su papá tenía que darle porque el juez así lo había... Carrera, pues, pero la carrera de medicina también, o sea... Claro, ¿no? Evidentemente. Pues esa es otra. Como te dice el verbo ahí de la norma. Si no hay estudios exitosos. O sea, hay jurisprudencia. No, pero ahí o sea, definitivamente, o sea, el hecho de que tú como hijo estés estudiando y llevando una carrera profesional, el padre está obligado en este caso a, ¿no? Por supuesto, ¿no? Incluso la norma dice 28 años, pero siempre y cuando agentes que estén con estudios exitosos. Pero hay uno que se matricula y no cursan estudios, abandonan la carrera y después quieren estudiar, después al tiempo otra carrera, entonces ya no sería tan exitoso ese estudio, ¿no? Y hay que ponderar también. Pero entonces ya no sería que esté estudiando. Por eso no hay estudios exitosos, como dicen las entonces, por eso que el tema de criterio y proporcionalidad al momento de definir el tema de alimentos es muy importante, ¿no? Como dice, por ejemplo, y lo que departíamos anteriormente, como Liliana dice, ¿no? Son realidades distintas. Claro, son realidades muy distintas, pero ahí la capacidad de criterio de los magistrados al momento de disponer, ¿no? O de determinar una pensión. Ahí no vamos a enfrascar, sí. No, claro. Bueno, pero por ejemplo, y a veces, por ejemplo, la demandante que te contrata, ¿no? Y te paga tu proceso de alimentos se molesta contigo. Y dice que para eso le contraté. Entonces como que uno ya, o sea, uno siente, uno se ríe, ¿no? En este momento porque uno lo cuenta como una broma o quizás no una anécdota. Pero muchas veces existen las demandantes, por ejemplo, que se molestan con el abogado y dice que para eso lo contraté, para 250, 350, 450. Entonces... Bien, estaba con 300. Pero, o sea, ahí también íbamos con el tema de lo que decía Cintia, ¿no? O sea, si bien es cierto, cuando no hay un proceso como tal, o sea, no tiene la seguridad jurídica de que todos los meses te va a cumplir. O sea, de repente 2 meses dices, no, sabes que me fue mal estos 2 meses y no te paso. Y ahí es donde viene los malestar. Entonces, lo que sí, de alguna otra manera, de repente no marca mucho la diferencia de lo que te pasaba fuera de un proceso a lo que te pasa dentro de un proceso como tal. Lo que sí te da es la seguridad jurídica de que efectivamente te tiene que obligar, de forma obligatoria, por disposición jurisdiccional, darte tu pensión de alimentos. Y que el incumplimiento de esta ya no va a caer, pues, no en un reclamo solamente tuyo, de ir a tocar la puerta, de reventar el celular, sino que solamente poner conocimiento al juzgado
que hay 4 meses que no ha pagado y que se encargue el juzgado de requerirle y practicar la liquidación, ¿no? Que aunque el tiempo en el juzgado no es que apremie mucho, pero a menos tú tienes la seguridad jurídica de que los alimentos de tus hijos están ahí, que para algo van a servir en algún momento, ¿no? Sí. He visto casos, por ejemplo, que se burlan mucho los varones de muchas mujeres, en este caso de no pasar alimentos, pero cuando ya están prácticamente en el ojo de la tormenta, entonces como que con un pie adentro, entonces dicen, consiguen de donde sea el dinero, ¿no? Estamos hablando de la omisión al sistema familiar. Ajá. Claro. Entonces yo creo que como padres debemos de cumplir, siempre cumplir con nuestros hijos y evitar este tipo de procesos judiciales que a la larga llenan el juzgado de procesos muchas veces que se pueden solucionar antes de llegar a un proceso judicial, ¿no? Claro, porque si hablamos de carga procesal también, en el ámbito penal, imagínate, son más de 1.200 expedientes que ingresan para audiencias, son un promedio de 18 a 20 audiencias diarias en el juzgado. Y claro, nosotros, por ejemplo, nos quejamos mucho de la carga procesal, pero también nos quejamos del comportamiento humano, porque el comportamiento humano la carga procesal es consecuencia del comportamiento humano, porque imagínate, si los hombres o mujeres fuesen responsables de sus hijos, esto no ocurriría. Evitaríamos un proceso judicial, definitivamente. Estamos hablando de un tema únicamente de alimentos. Imagínate. Aparte de la tendencia, que de visitas que se dan, las soluciones, de demanda de darse un dinero, de salud, temas civiles, de la violencia familiar, la violencia contra la mujer. ¡Ay, Dios mío! Entonces claro, o sea, todo al final de todo se engloba en el comportamiento humano. Definitivamente, si nosotros fuésemos personas que en lo posible tratáramos de salvaguardar eso, nuestro comportamiento, nuestra salud mental, no habrían este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, ya las hay, ya están en la palestra, entonces hay que seguir nada más. Y hay que tratar de dar soluciones legales a estos conflictos que existen todos los días, ¿no? Pero también por ahí nosotros tenemos la profesión del derecho, no solamente nos enseñan defensa técnica, sino también nos enseñan a ser humanos, ¿no? Entonces, tratar siempre a nuestros patrocinados de aconsejarlos, ¿no? Yo ayer recibía un mensaje muy bonito de una de mis clientas que ella me buscó en una situación muy difícil, ¿no? Entonces ella me dice ayer, doctora, gracias, porque no solamente ha visto el tema judicial, ¿no? que estoy muy agradecida, sino que usted me acompañó, usted me dio la oportunidad de sentirme como yo era antes, porque yo estaba devastada, yo estaba hundida, ¿no? Yo no sentía que tenía ganas de vivir. Entonces eso es muy gratificante, ¿no? Leer un mensaje o que una persona te lo diga, porque como abogados definitivamente vamos a ver el tema legal, vamos a ver el tema siempre de trabajo, porque nosotros somos abogados litigantes, vivimos de eso, del día a día, ¿no? Del trabajo que haya, pero también tenemos que ver la parte humana, ¿no? La parte de que a veces la persona que llega a tu estudio jurídico o a tu oficina llega con la intención no solamente de resolver un conflicto legal, sino también un conflicto personal, que muchas veces a mucha gente la queja y tú no te das cuenta de ello. Escucho y veo muchos abogados hoy en día que, por ejemplo, solo ven el tema económico, ¿no? Yo tuve una audiencia hace poco donde yo veía, por ejemplo, el juez en este caso señaló la etapa de conciliación y yo veía a ambos padres llorar, porque veía un amor, un cariño, un respeto entre los dos, pero yo veía al abogado que no quería conciliar, claro, al abogado del demandado. Entonces el demandado lo miraba y yo intervení y le dije, doctor, yo creo que la conciliación es solamente de ambos, del demandante y la demandada, del demandante y el demandado. Pero el abogado decía, no vamos a conciliar en ese proceso. Entonces, pero luego el señor a mí me buscó, me llamó y me dijo, doctora, yo sí quiero conciliar, yo sí quiero darle lo que ella me está pidiendo. Imagínate, o sea, hay abogados y en este caso, entonces el juez me dice, el juez en un momento determinado dijo, doctora, por favor, dejemos ahí y sigamos con el proceso, ¿no? Entonces, pero el señor a mí me llamó y me dijo, entonces yo como le digo al señor, ¿no? Yo veo aquí respeto, consideración, amor todavía hacia los hijos, entonces traten de evitar este tipo de conflictos, ¿no? Pero a veces hay abogados que no, que tratan de, en la forma de poder ellos
querer ganar muchas veces se llevan muy por encima los sentimientos de los seres humanos. Antes de que salga la sentencia se puede conciliar. Antes de que se pida la sentencia se puede conciliar. Eso es una salida legal a un problema real, justamente que es materia de nuestra conversación acá. Y el otro tema pues va como colaboradores de la Administración de Justicia, nosotros deberíamos estar predispuestos a solucionar el conflicto en justicia y paz social, o sea, la paz social, resolver el conflicto, porque ya de violencia creo que ya estamos hastiados. Y de repente muchos abogados dirán, no, pero nuestra profesión es el trabajo, pues no, porque somos abogados litigantes, vivimos del día a día, nos quitamos los clientes, y uno por aquí y uno por allá, y tenemos que, donde existe el conflicto tenemos que estar nosotros, y efectivamente sí es cierto, ¿no? Pero si nosotros también somos humanos, vamos a poder de repente defender de una forma diferente el conflicto que existe entre las partes, ¿no? Claro, y es que hay un principio de dignidad humana también, porque nosotros como abogados también somos seres humanos, también nos cansamos, también razonamos, tenemos la herramienta legal, pero también buscamos solucionar los conflictos, y repito, en justicia y paz social, es lo que anhelamos, ¿no? Y los conflictos siempre se van a dar, como me dijo una vez una monjita, una hermanita, ¿qué te digo? Soy abogado, nunca trabajo en dinero porque siempre va a haber problemas. Pero no es que busquemos los problemas, sino los problemas y los chismes. Aquí tenemos en nuestra parte técnica un psicólogo que va a evidenciar el análisis de los comportamientos humanos, y es que somos conflictivos, somos seres racionales, somos seres emocionales y vamos a buscar siempre por algo que no me gusta. Pero siempre hay la posibilidad de ceder, ¿no? De ceder a evitar. No siempre, bueno, yo lo que siempre he admirado de mi mamá, ¿no? Es que es una persona que siempre me dice, trata de ceder para poder evitar de repente un conflicto mayor, ¿no? Y hay un dicho donde dice, si tú no te gusta ceder, no te gusta perder, no te cases. Porque el matrimonio se trata muchas veces de ceder para... Sí. Pero doctor, ¿pero a usted le gusta ceder? No, ya, usted cede mucho, pero cede mucho ya. No, decía un viejo conocido en Tambo Grande, ¿no? Si me dice que es azul y es rojo, pero yo le digo que es azul, porque ya no pienso discutir. Entonces, una mujer, definitivamente. No. Yo siempre he dicho, las mujeres y los hombres somos en igual proporción. Siempre tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas formas de resolver los problemas y evitar, ¿no?, conflictos posteriores, ¿no? No, él es psicólogo, entonces él tendrá que darnos. Pero sí, definitivamente estos temas, como referíamos al principio, siempre nos van a llevar o nos van a encaminar a tener ese contacto, ¿no? Ese tratar de dar a sumar con un grano de arena a la población, de que de alguna otra manera, ¿no?, con casuística o con alguna anécdota, o con la experiencia que podamos tener en esta profesión, tengan un poco más claro el panorama respecto de los conflictos que ellos pueden tener a nivel familiar, pues, ¿no? Entonces, definitivamente yo muy, muy grato siempre de participar en estos podcasts, o incluso en la última vez estuvimos, doctor, departiendo unas charlas ahí en la diócesis de Chulucanas, importantes, ¿no? Y que verdaderamente uno se topa con consultas de los oyentes ahí en las charlas, y que definitivamente son temas que ellos incluso no lo tenían claro hasta ese momento. Y es bueno esa inmediación, que nuestra profesión, como dice Cintia, no simplemente sea un tema de lucro, sino que también, incluso, como yo lo comentaba en algún momento, el decálogo del abogado insta a que como rama social nosotros tengamos esa parte humana, y que coadyuve no solamente al órgano jurisdiccional a no tener mucha carga, sino que a través de la solución de conflictos nosotros podamos también un poco aportar a ese cambio de comportamiento positivo en nuestros clientes, ¿no? A través de algunas salidas o atención personales que ellos puedan tener, porque definitivamente si ellos llegan a confiar en nosotros para un tema procesal, pues
tenlo por seguro que en temas civiles o familiares sobre todo, también incluso te llegan a confiar un tema muy, muy personal de los que a veces necesitan ayuda. Yo comentaba y hacía hincapié anteriormente en el tema de las soluciones alternativas para resolver estos tipos de conflictos legales. Ya hacen mucho en otras soluciones legales, pero considero yo y que la solución práctica deberíamos nosotros aplicarla desde nuestro interior, ¿no? O sea, como personas como tal, dentro del hogar, dentro de nuestra sociedad, tratar de, como dice Cintia, en algún momento también ceder, ¿no? Para evitar cualquier tipo de conflicto que podamos tener dentro de nuestra comuna, de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, vale mucho también hacer esa pausita además y ponernos a pensar qué consecuencias traería en el confrontamiento, ¿no? Claro, porque ahorita somos padres, tenemos nuestros hijos, después nuestros hijos van a ser padres y van a encontrarse rodeados de esos conflictos, quién sabe, ¿no? Y bueno, esta es una realidad que nosotros estamos viviendo día a día y tratamos desde este programa de Libertad con Responsabilidad en Canal 23 de Veras TV a anunciar pues a las soluciones legales a problemas reales, y créanme que este va a ser un inicio de lo que puede venir más adelante con otros colegas también invitados que van a venir en los siguientes programas para hablar de otros temas. Por ejemplo, ya lo ha hecho Yair, Cintia, hay muchos problemas en el ámbito laboral, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de exportaciones que conoce Cintia, el tema civil que conoce Yair, el tema de propiedad, ejecución intestada, el litigio de tierras, herencias, muchos problemas se generan en la familia, los hermanos, a veces están bien unidos en fraternidad, pero llega una repartición de herencia en la mayoría de casos y pues se genera el problema y hasta incluso llegan a muertes, ¿no? Denuncias y se parte de la familia. Y eso, como profesionales, estamos pues tratando de se solucione de la manera más pacífica, legal, armoniosa y no se requebraje más la institución familiar, porque de violencia estamos cansados. Y José, y también me gustaría, por ejemplo, instar a todos, no solamente a los abogados, sino a todos los profesionales, en este caso, que puedan siempre concurrir a este tipo de espacios para explicar más de cerca a las personas cómo solucionar cierto tipo de conflictos, ¿no? O sea, no solamente hay que quedarnos detrás de nuestro escritorio, ¿no? Haciendo trámites o llevando procesos judiciales. Yo sé que es el trabajo muchas veces, pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros también no solamente somos profesionales, sino también tenemos que ser servidores, ¿no? Entonces, tratar de aprovechar estos espacios como Canal 23, ¿no? Libertad con Responsabilidad, o quizás otro espacio para poder dar a conocer muchas soluciones para poder, en este caso, tratar de solucionar ciertos conflictos que la mayoría de personas los tiene acá en Chulucanas o en otra parte del país, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener nuestra parte solidaria, ser solidarios, no solamente con lo que sabemos, sino también darlo a conocer para que otras personas también lo puedan saber, puedan preguntar, que otra persona vaya a un estudio jurídico y un abogado de repente no lo engañe, no trate de repente de hacer que haga cosas que de repente no están dentro de lo correcto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si tenemos la posibilidad como abogados de poder ayudar y existen este tipo de espacios para poder hacerlo, tenemos que hacerlo, ¿no? Bueno, yo, como les repito, reitero el agradecimiento a José por siempre invitarnos a este espacio que nos permite departir mucho, tanto el tema legal, pero también el tema social, agradeciendo mucho al canal, ¿no? A Veras TV, que amplía este espacio. Nosotros esperamos continuar con este tipo de conversatorios, de podcast, que podamos tocar temas seguramente en algún momento coyunturales, ¿no? Y agradezco también a la población que nos sigue, que nos hace preguntas,
Nosotros encantados de verdad de poder compartir con esto, sobre todo que coadyuve pues no siempre a una solución y a una paz social mejor en nuestra provincia. Muy bien, estimados televidentes del canal 23 de las TV, estamos llegando a la parte final del programa Libertad con Responsabilidad. Gracias por su sintonía, por escucharnos, amigos de Facebook también, muchas gracias. Les invito a compartir. En el próximo programa estaremos compartiendo temas muy interesantes. Les invito a continuar, estimados televidentes de las TV, canal 23, con la programación de música variada y maratón de películas en Canal 23 de Veras TV. Hasta la próxima, muchas gracias.